Gracias del Señor sea con todos vosotros. Tengo problemas estos días para saber qué traeros. Yo creo que al lunes o así, o por lo menos el domingo, tenía ya un tema preparado y me desperté por la mañana de esos ratos que uno está con la mente entre dormido y espabilado, y pensé, no, ese tema no. Entonces tuve que volver a empezar. Y había estado leyendo la semana pasada el libro de Joel, y dije, bueno, tal vez, como me resultó tan interesante esa lectura, la leí en hebreo y en griego, pero me había resultado tan interesante, digo, bueno, tal vez esto es el tema que deba predicar, pero especialmente centrado en la idea de cuál es el sentido de la profecía en la Biblia. ¿Qué es lo que pretenden los textos proféticos que encontramos en la Biblia? Luego, a lo largo de la semana, otras 2 o 3 veces me he despertado en el mismo plan, diciendo, uy, esto que he estado pensando decir hay que cambiarlo. Y yo creo que ayer mismo, o igual esta mañana, no, ayer, me volvió a pasar, le digo a Connie, yo creo que nunca he tenido esta experiencia. Mira que llevo 50 y pico años predicando, 55 por lo menos, predicando, pero yo creo que la primera vez que por lo menos que yo recuerde que me esté despertando teniendo que modificar las cosas que tengo pensadas decir. Así que Dios nos acompañe hoy, que sea esto que pone en el libro de Joel, de lo que nuestros ancianos ya dan sueños, igual era que el Señor me estaba metiendo sueños para el tema de hoy. Se nos ha quitado. Vale, gracias. En cuanto a la profecía, el apóstol Pablo en 1 a los Corintios 14:3 dice, quien profetiza habla al prójimo en términos que edifican, consuelan y estimulan. Y este realmente es el sentido que tiene la profecía en la Biblia. Son palabras de ánimo, de estímulo, de consolación y de edificación para levantar a las personas y al pueblo de Dios. Observaréis que aquí Pablo no dice nada de adivinación del futuro. Yo creo que normalmente cuando pensamos en profecía estamos pensando en alguna especie de alguien que tiene no una bola de cristal, sino una bola espiritual en la que está pronosticando o viendo lo que va a suceder. Pero aquí habla de palabras de consolación, edificación y estímulo, que no necesariamente del futuro. Y otra cosa que quiero que veamos es que en este capítulo, no en este versículo, pero en el capítulo entero 14, Pablo recomienda, es el único don que él recomienda que todos los cristianos ejerzan. Claro, si se trata de compartir palabras que estimulan, que edifican, que consuelan, pues es un don que todos debemos desarrollar. Claro, si era por pronosticar el futuro, pues pocos iban a tener ese don, pero si era para poder comunicar palabras que animan, pues naturalmente es un don que todos debemos desarrollar. Juan de Patmos, en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, refiriéndose yo creo que al propio libro de Apocalipsis, dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Pero yo creo que esto que dice él sobre el Apocalipsis, yo creo que vale para, en general, el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía viene a ser equivalente al testimonio de Jesús. Jesús es el foco, es el centro de todo lo profético que encontramos en la Biblia y que por tanto ha de ser lo que comunicamos los creyentes en el Señor Jesús. En los primeros siglos se estiló volver sobre todo el Antiguo Testamento
y ver en todo él referencias proféticas a Jesús. Claro, para esto hubo que valerse de mucha alegoría. Algo de esto ya vemos en el propio Nuevo Testamento. Pablo dice, no, alegóricamente, pues Agar era creo que Agar era Israel y Sara éramos los creyentes en Cristo. Algo así pone, lo cambia totalmente, porque claro, Agar eran los gentiles y Sara eran los judíos. Pero Pablo interpreta alegóricamente para hacer que esos textos... Y en los primeros 2 o 3 siglos de la Iglesia se estiró mucho. Todo el Antiguo Testamento se hacía casar con el testimonio de Jesús. Y a veces usando muchísima imaginación. Yo qué sé, las batallas contra los filisteos era que Jesús echaba a los demonios. Por decir algo. Entonces, pero era por este convencimiento de que las palabras proféticas deben casar con el testimonio de Jesús. Sin llegar tan lejos, entonces nosotros también, sin llegar tan lejos, como digo, a tratar de hacer de alguna manera que todo el Antiguo Testamento suene a Jesús, sí que cómo interpretamos la Biblia y los pasajes proféticos de la Biblia tienen que ser compatibles con lo que sabemos acerca de este hombre, el hijo de María, que pateó el polvo de los caminos de Galilea, que dijo algunas cosas y no dijo otras, hizo algunas cosas y no hizo otras, sanó a muchos enfermos, pero nunca mató a nadie, dio su vida, pero nunca mató a nadie. Es necesario que nuestra interpretación de la Biblia concuerde con el testimonio de este hombre, Jesús, hombre de carne y hueso. Por eso digo el hijo de María, claro que hijo de Dios también, pero pensemos concretamente en ese hombre, en ese ser humano y el testimonio que nos dejó, las cosas que dijo, las cosas que hizo y su manera de entregarse a sí mismo por la humanidad. Entonces, la profecía no es adivinación del futuro, sino que la profecía es anunciar cómo es que ve Dios nuestro presente. No el futuro, sino el veredicto de Dios, la sentencia de Dios acerca del mundo en el que vivimos hoy cuando se da la palabra profética. Y esto nos evita escurrir el bulto. Bueno, tenemos mucha esperanza, mucha fe en el más allá, yo qué sé cuánto, y hoy podemos pasar de lo que está pasando a nuestro alrededor. No. Dios está interesado en lo que pasa hoy y nos da su veredicto, su opinión, su visión de lo que Él está viendo suceder en esta tierra hoy. Entonces, donde hay maldad, crueldad, desprecio de Dios y desprecio del prójimo, habrá juicio divino. Esto no puede mantenerse. La maldad, el odio, el desprecio del prójimo, las masacres, todo tipo de maldad, a nivel internacional, a nivel personal. Sí, porque es fácil. Aquí hay una imagen de Gaza, pero maldad hay también en nuestros corazones y eso también lo juzga Dios, por supuesto. Y el libro de Joel arranca con estos elementos de juicio divino y sufrimientos merecidos. Y habla de plagas de insectos, habla de fuego, de tener una especie de incendio que incendia todos los campos, habla
de ejércitos invasores, de ser vendidos como esclavos a Grecia, por lo cual entendemos que el libro de Joel probablemente se escribió en el siglo IV, porque fue en el siglo IV cuando Alejandro Magno, griego, tomó posesión de Palestina en su guerra contra los persas. Pero, como digo, plagas de insectos, incendios en la campiña, en los sembrados, sequía, habla de sequía y guerras. Pero a la vez, donde hay sufrimiento, dolor, desesperación, esta es una imagen de Haití después de uno de los últimos huracanes que asoló Haití. Ahí Dios infunde esperanza, prometiendo intervenir. Dios se acerca a los que sufren, diciendo, esto pasará, hay un futuro mejor. Ahora mismo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho llanto, mucho ir al cementerio, pero llegará un día mejor. Curiosamente, la promesa de salvación divina llega a veces cuando el propio sufrimiento venía a ser un castigo. Jamás hizo un acto terrorista terrible contra Israel. Gaza está siendo castigada. Pero hoy la palabra profética para Gaza es, esto también pasará. Sí, estáis siendo castigados por el acto terrorista de Hamás, pero esto ya es desproporcionado, esto ya alcanza cotas de genocidio. Esto tampoco seguirá. Llegará el momento que llegará el alivio. ¿Sabéis que una cierta proporción de los palestinos son cristianos? Y naturalmente la Biblia también es para ellos y las palabras de consolación también son para nuestros hermanos cristianos en Palestina. Y el libro de Joel también trae esto. Trae el juicio, la condenación, plagas, incendios, sequía, guerras, pero también palabras, bellísimas palabras de promesa, de esperanza, que infunden fe y confianza en un futuro mejor, un futuro glorioso, un futuro casi fantástico. Como es fantástica, exagerada la descripción de los males y de la tragedia y de lo terrible que ha de venir, también es fantástico, exagerado, de una belleza sublime los versículos que hablan de esperanza y de promesa y de ánimo. Y esto también lo encontramos en el libro de Joel. Entonces, la profecía puede ser que no sea adivinación del futuro, sino más bien la declaración de cómo ve Dios nuestro presente hoy. Pero sí que incide en el futuro. Habla a nuestra situación hoy, pero tiene una proyección hacia el futuro y por eso muchas de las profecías que encontramos en la Biblia tienen referencia al futuro. Su punto de partida es el presente, pero se proyectan hacia el futuro. Sin embargo, no siempre se cumple ni el castigo ni la promesa. ¿Por qué? Porque todo depende cómo se reciba la profecía. Si el anuncio de castigo suscita arrepentimiento, Dios tal vez se apiade y no castigue. Y aquí tenemos el ejemplo interesantísimo de Jonás. Jonás, como sabemos, se resistía a predicar en Nínive porque decía, si voy a Nínive se me van a arrepentir y yo lo que quiero es que Dios los castigue.
Entonces va Jonás, después de toda su peripecia con el pez y lo que sé cuánto, pues va Jonás al final y dice, de esperanza no dice nada, de que Dios pueda perdonar no dice nada. Dice, Dios va a castigar en 3 días, todos vais a morir, animales, todo el mundo, aquí se viene el desastre. No dice ni una palabra de esperanza. Pero para la gran desgracia de Jonás, los ninivitas se arrepienten. Y dice que hasta los animales hicieron ayuno. Y entonces, todo lo malo que dijo Jonás que iba a suceder, no sucede. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Jonás era un falso profeta? No. Quiere decir que como las palabras de un castigo inminente son recibidas con arrepentimiento, entonces Dios se apiada y cambia ese futuro negro que se veía. Y por eso digo que tiene que ver con el presente, porque en el presente, si Dios amenaza con castigar, siempre hay posibilidad de arrepentirse y que Dios se apiade. Y a la inversa, si la promesa de salvación, de fe, de esperanza, de un futuro mejor, no haya una respuesta de fe, de esperanza y confianza en Dios, entonces se va a frustrar esa promesa. Nazaret, el pueblo de Jesús, llega Jesús y la gente no cree en él. Y pone el Evangelio, ¿no? Que Jesús estaba frustrado porque donde él iba podía hacer milagros, sanar enfermos, echar demonios, hacía todo. Llega a Nazaret y la gente dice, pues este lo conocemos desde que era chaval. Una vez me tiró una piedra al tejado y me rompió unas tejas. Como no tenían fe, estaba frustrado Jesús porque su propio pueblo no. Claro, y la promesa era la misma. El poder de Dios manifestado en Jesús era el mismo, pero al no hallar fe, no se pudo plasmar en realidad. Entonces, todo depende de cómo recibamos la profecía. Si nos arrepentimos, Dios se apiadará, tendrá misericordia. Tal vez pase de nosotros la calamidad que se avecina. Y si no tenemos fe y esperanza, al escuchar palabras de fe y esperanza, tal vez se frustre el deseo de Dios de bendecirnos y de calmar nuestra situación terrible por la que estamos pasando. Y lo que se dice en el libro de Joel acerca de las naciones, y concretamente la nación de Israel o de Judá, también tiene que ver con los individuos, porque ahora vamos a leer el libro de Joel, lo voy a leer entero. Es cortito, tranquilo, son 3 capítulos. Yo creo que en media hora, menos, en 5, 6, 7 minutos se lee. Pero trata con una nación, ¿no? Con Israel o con Judá. Pero esto también tiene que ver con nosotros personalmente, con los individuos. Dice, creo que es en Santiago, que si no actuamos con misericordia no recibiremos misericordia. Si no somos personas que sabemos amar, perdonar, tratar bien al prójimo, tampoco vamos a recibir eso, ¿no? Recibiremos males a cambio de nuestros males. Y a la vez, tú personalmente, yo personalmente, cuando pasamos momentos difíciles, momentos incluso hasta trágicos, Dios se compadece, se apiada y nos promete alivio, sosiego. Si tenemos fe para creer, para que se encienda en nuestro interior la esperanza, si tú, en la situación en la que tú te encuentras, Dios te promete un mañana mejor, un mañana lleno de alivio y de la compasión de Dios. Y hay otra dimensión para la que no tengo una diapositiva, y es a nivel planeta Tierra. Vivimos en tiempos donde
Ya no hace falta ser profeta de Dios para darse cuenta los desastres ecológicos que se nos avecinan. Ya el clima está cambiando y hay quien quiere esconder la cabeza en la arena y decir aquí no pasa nada, pero muchos se están dando cuenta y se están espantando. Hay gente que dice, ¿para qué quiero traer hijos a este mundo cuando igual va a haber hambrunas y catástrofes y no sé cuánto, ¿no? Ya hoy por hoy hay millones de personas en proceso de migración porque los lugares donde vivían ya no son aptos para vivir y entonces eso genera todo tipo de contiendas sociales y dificultades para la propia supervivencia y la gente emigra. ¿Y a dónde viene? Pues a Europa y a Estados Unidos. Y entonces hay estos enormes procesos, millones de personas en proceso de migración porque ya la tierra no es la que era hace 50 años. Y en esta situación desesperada, también Dios dice, humanidad, yo soy vuestro creador, no me he olvidado del planeta Tierra. El planeta Tierra es muy amado por mí, dice el Señor, y me apiadaré de esta tierra y llegarán días mejores. Tal vez después de lo que primero tenga que venir, pero llegarán días de esperanza. El sol volverá a brillar, aunque aquí, como veremos en el profeta Joel, se prometen días en el que el sol se oscurecerá y la luna no brillará. Así que, tanto para una nación como para tú y para mí, como individuos, como para la tierra entera, la profecía tiene el mismo valor. Y una última puntualización antes de proceder a leer el libro de Joel. Y es el nacionalismo judío que trae la profecía de Joel. Y aquí hay que entender que la Biblia es lo que es. Y viene de donde viene. Es todo el Antiguo Testamento la colección literaria nacional de Judá. Es literatura judía. Y naturalmente, todo lo que le interesa tiene que ver con la nación de los judíos. Es lo que es. Te puede gustar o no gustar, pero la Biblia es judía. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo se molesta mucho por tratar de generar una convivencia pacífica entre el pueblo judío, que es de suyo, es el pueblo de Jesús y de los apóstoles, todos ellos son judíos, pero que va integrando a gente como tú y como yo, que no eran judíos, y Pablo se esfuerza mucho por tratar de generar una convivencia pacífica entre esas dos cosas, porque la idea, si vemos con cuidado las cartas de los apóstoles, es que esta gente se vaya integrando en el verdadero Israel, y el verdadero Israel está compuesto por judíos y por todos los gentiles que se van integrando. Pero la visión es esa, no de otra cosa, sino del verdadero Israel, que es el Israel del Espíritu, pero que siempre es Israel. Entonces, los cristianos asumimos de alguna manera como nuestra la historia de los judíos que trae todo el Antiguo Testamento y que culmina en el judío Jesús y los judíos apóstoles de Jesús. Eso lo asumimos con naturalidad. Ahora bien, Israel y los judíos de la Biblia de hace entre 3.000 y 2.000 años no son lo mismo que Israel hoy o que los judíos de hoy. Este Israel de hace 3.000 años hasta 2.000 años tuvo su historia, tuvo sus vicisitudes, pero pensemos un poquito, por ejemplo, en España. ¿Somos lo mismo que lo que había en España hace 2.000 años? Aquí, hace 2.000 años se hablaba latín,
y todavía no habían llegado los visigodos, que es antepasados de algunos de vosotros, no habían llegado los moros, que son antepasados de otros de vosotros, ni habían llegado todos los inmigrantes que están con nosotros hoy. España de hoy no es lo mismo que la España de hace 2000 años. Y el Israel de hoy tampoco es lo mismo que el Israel de la Biblia. El sionismo, que genera el Estado de Israel, es un proyecto político del siglo XX, después de Cristo. Sus orígenes tal vez datan de finales del siglo XIX, de algunos pensadores judíos que se hartaron de las persecuciones a las que estaban siendo sometidos los judíos en Europa, pero realmente es un proyecto político generado en el siglo XX después de Cristo y que tiene su propia andadura. Con fe puede entenderse que los judíos hallaron una tierra propia donde tener su propia nación y lo que se esperaba era evitar los conflictos con sus vecinos, el odio que despertaban entre las personas a su alrededor, la persecución. Es lo que esperaban. Ya hemos visto que al final no ha sido eso porque tienen el mismo problema con los palestinos que antes tenían con nosotros, con los europeos, cuando vivían en Europa. Pero la esperanza era esa, ¿no? Y en su tiempo pudo entenderse esto como cumplimiento de profetas de que Dios iba a traer alivio a los judíos. Pero ahora que es una nación, dentro del concierto de naciones, un miembro más de las Naciones Unidas, Dios lo juzgará con el mismo rasero que nos juzga a los españoles o a los norteamericanos o a los alemanes o a los venezolanos. Es una nación más. Y según cómo se comporte como nación, según las políticas que adopta, así le irá. No son peores que otras naciones, aunque ahora están cometiendo un genocidio, pero no son peores, por ejemplo, que los españoles. A ver, ¿qué hicimos nosotros cuando fuimos a América? España fue el último país de Europa en desarraigar la esclavitud, porque nos iba muy bien la esclavitud en Cuba. Entonces, no son peores que otras naciones, pero tampoco son mejores. Es una nación más dentro del concierto de naciones del siglo XXI. Entonces, Israel de entonces no es lo mismo que Israel de ahora. Y con esa salvedad, con puntualización, podemos leer, porque vamos a hablar aquí de ciudades en el Líbano, ciudades que hoy están siendo atacadas por Israel, va a hablar de los filisteos, entiéndase palestinos, pero estamos hablando de el milenio antes de Cristo y no de la situación de ahora. Bien, dicho lo cual, tengo competencia aquí en aquel rincón. No sé si se escucha los que lo estáis siguiendo por YouTube, pero no pasa nada. Anda, Mateo. Mateo predicó hace 3 años. Me llamó la atención porque cuando vi esta semana el vídeo de lo que predicó Mateo, se sube acá detrás de la mampara esa y se quita la mascarilla. O sea, esto era de la época cuando todavía veníamos a la iglesia con mascarilla y teníamos la mampara para la predicación. ¿Os acordáis de aquellos tiempos? Os lo recomiendo. Buscadlo, es una predicación interesante y él desarrolla cosas que yo no voy a decir nada acerca de Joel. He hablado en general acerca de la profecía y estoy dando la lectura de Joel como ejemplo. Pero os lo recomiendo. Sí, seguramente, vamos a ver, yo no me hago ilusiones de que nadie se acuerde de lo que yo prediqué hace 3 años. Entonces, como seguro que os habéis olvidado, os recomiendo que vayáis a volver a visionar la predicación de Mateo sobre Joel. Bien, ahora sí. Voy a leer de la Reina Valera de 2020,
Normalmente os traigo mis propias traducciones, pero como esto el Señor me despertó esta semana con la idea de cambiar a Joel, yo no tenía ganas de tirarme las horas que me iba a tener que tirar, traducir 3 capítulos enteros de versos en hebreo al castellano, así que os leo Reina Valera 2020. Yo no la conocía esta versión, esto lo descargué de internet. Vayamos a la lectura. Por cierto, los que me estáis viendo en casa, me vais a ver mirando para allá. Y es que yo tengo una pantalla ahí de la que estoy leyendo. No lo estoy diciendo de memoria, no. Tengo una pantalla ahí donde lo estoy leyendo. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los habitantes de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Y me he quedado paralizado. Vaya frustre. Aleluya. Vuelvo a empezar, porque esto hay que leerlo de continuo. Si no se lee de continuo, pierde su gracia. Oíd esto, naciones, y escuchad todos los habitantes de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo ha comido el saltón. Lo que dejó el saltón se lo ha comido el revoltón. Y la langosta se ha comido lo que el revoltón había dejado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca, porque un pueblo fuerte e innumerable ha subido a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Ha asolado mi vid y descortezado mi higuera. Del todo la ha desnudado y derribado, sus ramas han quedado peladas. Llora tú, como la joven vestida de ropas ásperas por el marido de su juventud. Ha desaparecido de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes que sirven al Señor están de duelo. El campo está asolado y se ha enlutado la tierra, porque el trigo ha sido destruido. El mosto está pasado y se ha perdido el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la mies del campo. La vid está seca y ha perecido la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se han secado. Por eso no hay para nadie motivo de alegría. Vestíos de luto y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid con ropas ásperas los que servís a mi Dios, porque han cesado ofrenda y libación en la casa de vuestro Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. ¿No ha sido arrebatado el alimento ante nuestros propios ojos, junto con la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios? El grano se ha podrido debajo de los terrones. El trigo se ha echado a perder. Los graneros han sido asolados y los silos destruidos. Cómo gemían las bestias, perdidas andaban las reses porque no tenían pastos. Y han sido también asolados los rebaños de las ovejas. A ti, Señor, clamaré, porque el fuego ha consumido los pastos del desierto. La llama ha abrasado los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, pues se han secado los arroyos de las aguas y el fuego ha consumido las praderas del desierto. Tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no ha habido jamás, ni volverá a existir después por muchas generaciones que pasen.
Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrasará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. Similar a los caballos en su aspecto, cabalgan como si fueran jinetes, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como guerreros escalarán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su sendero y aun si caen sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas como hacen los ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora pues, dice el Señor, volveos ya a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos y volveos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá? Se arrepentirá y dejará bendición tras de sí. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes que sirven al Señor y digan: perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: yo os envío pan, mosto y aceite hasta que estéis saciados y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Alejaré de vosotros al enemigo del norte y haré que se disperse por terrenos áridos y desolados. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su putrefacción, porque el Señor hace grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que he enviado contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios, no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto,
derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el resto estarán los que el Señor habrá llamado. Ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron los niños por una prostituta y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y con todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, pronto tomaré represalias contra todos vosotros, porque os habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Señor ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, soy fuerte. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, Señor, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos y muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. El Señor rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será un desierto asolado a causa de la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado y el Señor morará en Sión. Bueno, espero haberos comunicado algo de la increíble belleza poética de los profetas del Antiguo Testamento. Hay que leerla en voz alta. Con la vista no es lo mismo. Dicho lo cual, voy a terminar con una oración. Os voy a invitar a que cerréis los ojos. Y quien haya aquí entre nosotros hoy con el corazón abatido, luchando con desesperanza,
por sus finanzas personales, por algún familiar enfermo, tal vez porque ha venido aquí a España y ha dejado en su país de origen familia en situación muy complicada. Tal vez huyendo de violencia. Os voy a pedir que levantéis la mano y recibáis palabras de consolación y de gracia. Si por cualquier motivo necesitas una infusión nueva de fe y de esperanza, levanta tu mano. Recibe ahora mismo, declaro sobre ti, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios es compasivo y clemente y generoso. Recibe ahora fe. Declaro sobre ti fe y esperanza. Recibe del Señor ahora, en este momento, esperanza. Vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos de consolación y de alegría. Lo que ahora es sequía en tu vida se tornará un vergel lleno de fruto y de alegría. Donde ahora estás con lágrimas, llegarán días de carcajada limpia, carcajada pura, inocente. Donde ahora estás abatido, llegarán días de levantar tu cara y dar gracias a Dios por sus misericordias y su salvación. Declaro sobre ti esperanza, declaro sobre ti fe. Dios va a actuar, Dios no ha perdido su poder, Dios no ha desaparecido de tu vida. Declaro sobre ti fe, esperanza, recíbela. Recíbela. Amén.